Cronfle Cosaya. Justamente lo hemos invitado al representante parlamentario del Partido Social Cristiano porque en días pasados, y para ser precisos, el 22 de agosto el Ejecutivo envió a la Asamblea Nacional Legislativa, en cumplimiento a lo que determina el artículo 295 de la Constitución, la proforma presupuestaria anual y la programación presupuestaria cuatrianual, ¿no? Y de alguna manera, pues, y de acuerdo también a lo que determina la ley, hay un plazo para que la Asamblea analice, pues, lo enviado desde el Ejecutivo. Se han dado a conocer algunas posturas. Precisamente leía algo que daba a conocer el asambleísta Cronfle en su cuenta en Twitter. Escribía: no podemos decir una cosa y hacer otra, debemos ser coherentes, por eso no podemos apoyar el presupuesto 2021 y menos la proforma cuatrianual 21-24, ya que no cumple con el compromiso que hicimos con el pueblo ecuatoriano. Asambleísta, sería importante conocer algunos detalles adicionales respecto precisamente al estudio, al análisis que se está haciendo y sobre todo ya las definiciones que desde la bancada del Partido Social Cristiano se han tomado en torno a este tema. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Un saludo a estar con ustedes y con toda la gente que nos está viendo y escuchando. Efectivamente, lo primero que hay que preguntarse es si este presupuesto y esta proforma cuatrianual, y sobre todo la proforma cuatrianual, que es la que marca el camino de los 4 años del gobierno, cumple con los compromisos de campaña. Y la respuesta es no. ¿Y por qué la respuesta es no? Porque cuando usted ve un análisis, usted ve que, por ejemplo, el presidente de la República ha hablado, y el Ejecutivo, de bajar el gasto, y usted ve que más bien el gasto sube levemente y se mantiene levemente arriba de manera sostenible durante los 4 años. Por el otro lado, se habla de más Ecuador en el mundo y más mundo en Ecuador, o sea, integración comercial, y usted ve que las exportaciones y las importaciones en materia de comercio exterior prácticamente son iguales en la proforma. Luego se habló de duplicar el petróleo, crecer 100% la actividad petrolera en el país. Oh, sorpresa, cuando usted lee la proforma cuatrianual, en el año 4 apenas crece el 8%. Se habló de eliminar progresivamente el impuesto a la salida de divisas. Oh, sorpresa, en la proforma, ¿qué es lo que hay? El sostenimiento del valor del impuesto a la salida de divisas. Se habla de crecimiento económico agresivo para dinamizar la economía. Oh, sorpresa, en el año 22, 23 y 24, inclusive el crecimiento económico es menor que el que se estima para este año. Entonces usted dice, ¿cómo? Pues, ¿qué es lo que está pasando ahí? Cuando revisa dónde está el presupuesto para pagar a la Seguridad Social la deuda que suma más de 7.600 millones, no hay, pues. No hay ese monto establecido en el presupuesto para pagar la deuda del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y cuando el gobierno incluso hace un decreto de excepcionalidad, recuerde usted hace días pasados, para poder utilizar el recurso petrolero y minero, básicamente el recurso no permanente para salud, educación y justicia, ¿cómo es posible que los presupuestos de salud y educación ni siquiera lleguen a los valores porcentuales que marca la Constitución y la ley? Y en la educación, como usted sabe, ha habido el reclamo de las universidades cofinanciadas porque le recortaron el presupuesto en vez de aumentar. De ahí usted revisa con detenimiento y dice, ¿dónde está pues los 300.000 almuerzos diarios, las computadoras gratuitas, los equipos médicos que se van a implantar? ¿Dónde están el internet gratuito que se le iba a dar a la gente? Todos estos rubros que fueron el compromiso de campaña, y nada de eso hay. Entonces habla la prensa de bloqueo y habla el gobierno de bloqueo. La proforma presupuestaria, para que sepa la gente, no necesita del voto de la Asamblea para ser aprobada, pasa por el Ministerio de la Ley. No puede existir bloqueo, el país no se puede quedar sin presupuesto. Lo que no podemos ser es cómplices de este mamotreto presentado que no justamente no refleja el compromiso de campaña y por lo tanto no podemos ser responsables de este presupuesto y por lo tanto no podemos apoyar este presupuesto. Que pase por el Ministerio de la Ley, pero de exclusiva responsabilidad por parte del Ejecutivo. Ahora, de acuerdo a los procedimientos parlamentarios, pasa por el Ministerio de la Ley
puede desde el seno de la Asamblea hacerse algún tipo de observaciones asambleístas. Eso no quedaba bien claro, y sobre todo, de pronto, ¿no? El viernes, cuando la Comisión de Régimen Económico emitía este informe favorable, incluso con el voto del representante parlamentario del Partido Social Cristiano, Johnny Terán, pues, ¿no? Incluso como que se generaba, decía, a ver, pero se está aprobando. Yo entiendo perfectamente que eso es la comisión que lo pasa al Pleno, ¿no? Pero ya en el Pleno no hay la posibilidad de hacer observaciones asambleístas. No, el presupuesto general el presupuesto general se puede en el Pleno hacer un sinnúmero de observaciones y pasárselos al gobierno. Y con las observaciones pueden haber dos cosas. Puede haber una aprobación del presupuesto con observaciones, o puede estar, o no puede ser aprobado el presupuesto e inclusive mandar las observaciones. Las observaciones es un reporte que manda el legislativo, el ejecutivo, ya sea que aprueba o no aprueba. Yo veo que son tantas las observaciones que tenían que tener este presupuesto que debería ser otro presupuesto. Por lo tanto, en mi criterio, el Pleno debería enviar las observaciones, sí, todo esto que le estoy diciendo y más, no entrando en los detalles ya más profundos, pero no aprobar para que el Ejecutivo reciba del Legislativo el marco de las observaciones, haga las correcciones y sea de absoluta responsabilidad del Ejecutivo el presupuesto general del Estado, y no con la venia o con el visto bueno de la Asamblea Nacional. Nosotros no podemos de ninguna manera avalar esto como está presentado. Peor aún, hay cosas más graves, déjenme decírselas para que la ciudadanía las conozca. El Consejo de Planificación ni siquiera ha aprobado el Plan Nacional de Desarrollo, y el Plan Nacional de Desarrollo era un requisito sine qua non para presentar justamente la proforma cuatrianual. Entonces, ¿qué es lo que dice el representante de este organismo? Que han usado la proforma cuatrianual, la proyección de los próximos 4 años, han usado la del gobierno pasado, es decir, la de Moreno, en vez de usar la de Lazo. O sea, imagínese usted, esto es una burla pues a la Asamblea. Y con respecto a lo que me acaba de mencionar del viernes pasado en la comisión, del voto de Johnny Terán, del Partido Social Cristiano, tengo que ser muy enfático en esto. No sabíamos que se iba a votar en ese momento el informe, porque el informe que se había presentado y que se había debatido, ese informe no tuvo los votos. Y resulta que aparece como arte de magia un informe por uno de los asambleístas de Creo, que no se lee, que no se debate y que en 2 minutos se vota. Y lo sorprenden a este muchacho. Y ahí es cuando nosotros hacemos un comunicado diciendo con claridad que lamentamos no haber podido comunicarnos con él sobre este informe porque no conocíamos el informe. No entiendo cómo la comisión pudo votar por un informe que no se leyó, que es el procedimiento legislativo, y que se entregó 1 minuto antes, un informe de 30 y pico de páginas. O sea, no sé qué curso de lectura rápida, discúlpeme, tienen estos asambleístas para votar sobre algo que no se discute y que no se conoce y que no se lee. Entonces, ahí fue en que entró nuestra preocupación y tuvimos que aclarar esto a través de un comunicado el día sábado a primera hora. O sea, podríamos decir, como decimos acá en el barrio, pues pagó derecho de piso, ¿no? Digo esto en el... Lo sorprendieron al muchacho. Claro, digo eso, exactamente. Cuando uno ya tiene experiencia, cancha en temas parlamentarios, y más aún, si yo fuera asambleísta, pues estuviera tratando un tema un viernes, a esa hora hubiera mucho más cuidado todavía. Oiga, ahora, básicamente entonces, queda sentado que la posición, dejemos de lado de las otras bancadas, básicamente la de su organización política, la del Partido Social Cristiano, entonces, precisamente es rechazar esta proforma. Y hagámosle notar a los ecuatorianos algo, ¿no? De que al ser el 2021, el actual año, un año denominado electoral, lo que se está haciendo, ¿no? La proforma presupuestaria 2021 es prácticamente avalar algo que está transcurriendo ya. Imagínense que estamos a 8 de septiembre, o sea, prácticamente acá. Por eso es que usted decía que lo más importante es lo otro más bien, ¿no? El tema cuatrianual, ¿no? Es correcto. Más allá que usted no pueda avalar lo que está, usted puede reconocer lo que está, y usted tiene que actuar como nuevo gobierno en función de 4 meses que quedan del año para no cometer los mismos errores de los 8 meses. Es muy a la ligera decir el país, sobre todo en la crisis que está viviendo el país en materia económica, en materia de seguridad, en materia de sanidad, decir, bueno, voy a hacer lo que decía el otro gobierno en los siguientes, hasta aquí hasta que acabe el año. No, pues señor, usted tiene un presupuesto que lo heredó, sí, pero que en el momento
que se acaba y usted arranca, por lo menos para los 4 meses que vienen, usted tiene que tener un plan para no volver a caer en los mismos errores de los 8 meses anteriores. Y otra cosa es el presupuesto de los 4 años, que eso es mucho más grave, porque ahí es donde usted está marcando la cancha, cuál va a ser su política de gobierno, y resulta que el discurso del Ejecutivo frente a la proyección de los diferentes ministerios de hidrocarburos, de finanzas, de agricultura, de producción, etcétera, no concuerdan, pues, en una suerte, discúlpeme, de copy-paste de lo que mandó Moreno, que es lo que se quiere hacer aprobar. Por eso es que el Partido Social Cristiano no entiende cuando la prensa habla de bloqueo. ¿Cuál es el bloqueo si pasa esto por el Ministerio de la Ley? ¿Cuál es el bloqueo? Y segundo, ¿por qué se habla de que estamos bloqueando el gobierno? Si el gobierno no ha enviado nada a la Asamblea, más que 2 proyectos de ley, señores. Ha enviado la Ley de Educación Superior y la Ley de Comunicación. Y los 2 están en trámite. ¿Cuál es el bloqueo entonces? ¿Cómo se puede hablar de bloqueo? Ahora, entonces, este discurso político hay que tener mucho cuidado. Ahora, justamente el día de hoy se daría a conocer, ¿no?, el alcance del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Le pregunto, este tema que se maneja, ¿no?, en estos momentos, o que se tiene que manejar ya a nivel del Pleno, ¿tendría algún tipo de incidencia, más allá de que hay decisiones que corresponden exclusivamente al Ejecutivo, ¿no? ¿Tendría algún tipo de implicación o repercusión o no? No conocemos los términos del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ni usted, que es la prensa, ni nosotros, que somos legisladores, porque aquí todo se maneja, discúlpeme, con una suerte de sigilo cuando se hacen ese tipo de negociaciones. No conocemos, no puedo opinar, pero sí le puedo decir que si ese acuerdo conlleva a subir el IVA, a cobrar impuestos al patrimonio, a no parar el gasto público, a la austeridad, y a sacar del dinero al bolsillo de los ecuatorianos, tengan la certeza que esa no es nuestra posición. Nunca vamos a apoyar un tema así, y peor aún en estos momentos de pandemia y de tanto sufrimiento económico de la familia ecuatoriana. Es que el presupuesto general del Estado debe de ser un documento de desarrollo, de progreso, de bienestar, no un listado de deudas y de salarios a pagar y poner al ciudadano a servicio del presupuesto y no el presupuesto a servicio del ciudadano, pues. Es que esos son los conceptos que no podemos por ningún motivo olvidar. Yo le hago una pregunta. Ustedes son periodistas. Hemos hecho nosotros un comunicado. ¿En qué parte ustedes no están de acuerdo con nosotros en cuanto a la interpretación del presupuesto general del Estado? ¿En qué estamos equivocados? Yo le quisiera preguntar eso. ¿En qué estamos equivocados? Porque se critica la posición del Partido Social Cristiano. ¿En qué estamos equivocados? El ISD sigue ahí. El crecimiento es mínimo, es menor el crecimiento conforme al tiempo, el crecimiento económico. Las exportaciones y las importaciones no aumentan. El ISD, como le digo, está ahí. El gasto no disminuye, más bien aumenta levemente. No hay el dinero para los compromisos de campaña. No hay el pago al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El estado de excepcionalidad que le permite tomar los recursos no permanentes en el presupuesto para cubrir salud, educación y justicia, tampoco están los presupuestos en la educación, ya se están quejando las universidades. Entonces, dígame, ¿en qué estamos equivocados? Y nosotros remediamos, pero decir, esta es la posición del Partido Social Cristiano, están bloqueando, cuando primero no se puede bloquear, porque justamente el presupuesto pasa sin los votos de nadie, pasa por el Ministerio de la Ley. Entonces, ¿qué es lo que estamos equivocados? Eso es lo que quiero entender. Perfecto, 7:47. Queremos agradecerle, asambleísta, clarísimo en lo que tiene que ver con la posición que tiene la bancada del Partido Social Cristiano en torno a esta temática. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo a todos los que veo en el panel y a todos los que nos están escuchando. Muchísimas gracias. Buenos días. 7:40.